un huracán? Un huracán es una tormenta tropical con vientos muy fuertes y ráfagas intensas que giran en círculo. ¿Cómo se origina un huracán? Se originan en los océanos tropicales y giran en grandes círculos contrarios al sentido de las manecillas del reloj, vienen acompañados de lluvias. Se llaman también ciclones y tifones. ¿Cómo se sabe la intensidad de los huracanes? La intensidad de los huracanes se da cuenta con la escala de Saffir-Simpson. Define y se clasifica las categorías de un huracán en función de la velocidad de los vientos del mismo. La categoría 1 es la menor intensidad, vientos de 119 a 153 km/h. La categoría 5 es la más intensa. Vientos mayores que 250 km/h. ¿Cómo se produce un huracán? Para una formación de un huracán es la temperatura del agua del océano supere los 26 grados, pues a partir de ese valor se produce una evaporación significativa y un aporte de humedad al sistema tormentoso, que hace que llegue a tener una constitución sólida y acabe formando un huracán. ¿Y cuánto dura un huracán? Un huracán, generalmente dura entre 5 y 10 días. Los vientos los empujan hasta que se encuentren sobre agua más fría o tierra. Cuando un huracán se desintegra, es reemplazado por lluvia intensa y tornado. ¿Qué pasa cuando un huracán toca tierra? Cuando el ojo de un gran huracán como Milton toca tierra, lo que se encuentra dentro de la zona que cubre el centro de la tormenta, ven a regresar la calma, generalmente cesa los vientos y la lluvia, el cielo se despeja e incluso sale el sol o se ven las estrellas si ya se hizo de noche. ¿Hay alguna categoría más que el nivel 5? Los científicos antes mencionados proponen que se sume la categoría 6 a los huracanes de escala Saffir-Simpson, nivel que escalaría los meteoros y sus vientos. Tenidos superan los 300 km/h, algo que ya sucedió 5 veces desde el 2013, según el estudio publicado en la revista especialista PNAS. ¿Qué es el huracán Milton? El huracán Milton fue un ciclón tropical extremadamente poderoso y devastador que se convirtió en el segundo huracán más intenso del Atlántico jamás registrado en el Golfo de México, solo detrás del huracán Rita en 2005. ¿Cuál fue el huracán más fuerte? El huracán más fuerte, según para algunos, es el Milton. Pero no es el Milton, es el Gran Ciclón de Bhoula. En 1970, el ciclo más mortal registrado en la historia fue el Gran Ciclón de Bhoula, que golpeó Bangladesh el 12 de noviembre de 1970. Esta tormenta se formó en Bahía del Bengala y se provocó una devastación sin precedentes en el área costera. ¿Cuáles fueron los 6 huracanes más fuertes registrados que no sean el Gran Ciclón de Bhoula? Los 6 huracanes más fuertes registrados en la historia, además del Gran Ciclón, fueron: Tifón Nancy, en 1961 alcanzó vientos de 345 km/h, que destruyó todo. Huracán Patricia, en 2015 alcanzó vientos de 345 km/h y ráfagas de 400 km/h. Huracán Allen, en 1980 alcanzó vientos de 306 km. Tifón Idai, en 2013 alcanzó vientos de 318 km/h y ráfagas de 380 km/h. Huracán del Día del Trabajo, en 1935 alcanzó vientos sostenidos de hasta 306 km/h. Huracán Wilma, en 2005 alcanzó la presión más baja registrada en el Atlántico, 883 milibares. ¿Qué es un milibar? Un milibar es una unidad de presión equivalente a una milésima parte del bar. Un bar es igual a 10,0010,00 dólares. Es una unidad científica aceptada para medir el peso de la atmósfera sobre una superficie terrestre. ¿Cuánto puede medir un huracán? Los huracanes pueden medir entre 10 y 15 kilómetros de alto y entre 500 y 100 kilómetros de ancho. ¿Cuáles son todas las categorías de un huracán? Categoría 1. Daños en el techo posterior y cables de luz, posible apagón entre 119 a 153 km/h el huracán. Categoría 2. Daños graves en el techo y en el revestimiento de la casa. Apagones casi totales, 154 a 177 km de huracán. Categoría 3. Daños devastadores, el suministro de electricidad y de agua puede interrumpirse por días o semanas. 178 a 208 km/h del huracán. Categoría 4.
Daños estructurales en la casa área de residencia bloqueadas por árboles y postes 209 a 251 km/h del huracán. Categoría 5. Casas completamente destruidas. La región puede quedar inhabitable durante semanas o meses. 252 km/h del huracán. ¿Puede haber categoría 7.8, 9, 10? No, no podría haber, pero si sabemos que si pasa un huracán categoría 7.8, 9, 10, aunque no vaya a pasar, les podía dejar deshabilitado un país por un año o más. Y el huracán puede llegar a más de 500 km/h. ¿Qué provoca un huracán? Un huracán genera un promedio de más de 150 milímetros diarios de lluvia, la cual genera severas inundaciones, deslizamientos y derrumbes. Las lluvias más fuertes se relacionan generalmente con las tormentas tropicales o huracanes que se reemplazan más lentamente, menos de 16 kilómetros. ¿Qué es la literatura, Elena? La literatura es un arte que se expresa a través del lenguaje, la imaginación y la creatividad para transmitir sentimientos, historias, imágenes, espacios, hechos reales o ficticios. Se caracteriza por su finalidad estética y por ser una de las formas más antiguas de expresión artística. ¿Qué puede significar el agua en la literatura? El agua ha sido utilizada en la literatura como representación de diferentes realidades y con finalidades recreativas y didácticas. O sea, que permite al autor de dirigir mensajes internacionales de igual manera que puede transmitir las emociones. ¿De qué sirve la literatura? La literatura nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Con ella podemos comprender mejor lo que nos es fácilmente entendible: el dolor, el odio, el amor, la muerte de la guerra, el sacrificio de la naturaleza. La verdad, el desarrollo de nuestro dominio de idioma, y nos enseñan los poderosos que puede ser el lenguaje. ¿Es siempre positiva el agua en la literatura? No. El agua realmente no es ni positiva ni negativa. En cierto caso puede ser muy mala, como que se le haya muerto un familiar, o en cierta parte sea buena, como recordar a algún familiar por el agua. Entonces, un huracán en una historia podría ser algo negativo. Sí, podría ser algo tanto negativo como positivo, depende de la manera que lo relaten. Y del significado que tenga la historia. Pero eso no tiene sentido. Si es algo negativo acá en la vida real, ¿por qué puede llegar a ser algo positivo en la vida de la literatura? Porque la literatura puede ser realista o puede ser fantástica. ¿Qué quiero decir con fantástica? Es que es algo que no existe. Realmente no puede pasar en la vida real. Es lo mismo que un unicornio no existe. Supuestamente existía. Es un mito, no es real. Entonces, si estoy en un huracán, ¿puede ser algo de amor? Sí, puede ser algo de amor tranquilamente, también puede ser algo negativo. Pero ya he dicho antes, depende de cómo lo relatan. Ah, entonces es como Chacmul, que es una réplica del dios maya del agua. Exacto, ahí le estás agarrando la mano, pero hay que estudiar un poco más tanto cuentos, relatos, que tengan algún significado del agua. Ok, muchas gracias. Elena. Muchas gracias, chicos del segundo B, por escuchar esta exposición de Elena, Tomás y y Ezequiel Botarelli. Nos despedimos, Nos despedimos, adiós. adiós. Y como dijo mi ex, terminamos.